Todo parecía normal. Eran las 6:30 de la mañana, el vapor salía de la olla y la fila ya estaba formada. Una señora servía tamales con calma. La gente probaba y algo en el sabor los hacía quedarse en silencio. Uno de los tamales tenía un dedo, así que todos decidieron alertar a la policía. Días después alguien desaparece, luego otro, hasta que alguien lo nota. Todos habían comido ahí. Detrás de todo estaba un nombre: Anabel Gómez, la tamalera del horror, la mujer que hacía tamales con carne humana. Ciudad de México. Existe una historia que muchos prefieren no recordar. No comienza con sangre, ni con un crimen. Comienza con una niña. Su nombre, Anabel Gómez López. Creció en un hogar donde el miedo era parte de la rutina. Las discusiones no se detenían, y el silencio solo significaba que algo peor estaba por venir. Aprendió desde muy pequeña que nadie iba a salvarla, que si quería sobrevivir tenía que endurecerse. Mientras otros niños jugaban, ella aprendía a cocinar, no por gusto, sino por necesidad, porque muchas veces la comida era lo único que podía controlar. En la adolescencia ya no era la misma. Se volvió callada, distante, de esas personas que están presentes, pero nunca realmente ahí. Mientras otros soñaban con el futuro, ella solo pensaba en salir adelante el día siguiente, sin amigos cercanos, sin confianza en nadie. Aprendió a estar sola y a que eso no le doliera. Fue en esa etapa donde encontró algo que le daba control: la cocina. Preparar comida era lo único que podía hacer bien, lo único que dependía completamente de ella. Y ahí comenzó todo. En la Ciudad de México, las cifras ya no son solo números, son una señal de alerta. En 2018 se registraban apenas 91 personas desaparecidas en todo el año. Pero con el paso del tiempo, la cifra comenzó a crecer. Para 2024, el número superó las 1.284 personas desaparecidas en un solo año. Y en 2025, la cifra alcanzó más de 2.200 casos, convirtiendo a la ciudad en una de las más afectadas del país. Hoy, en 2026, en solo los primeros meses, ya se han reportado casi 200 desapariciones, con un aumento constante. Lo que antes parecía algo aislado, hoy es una tendencia que no deja de crecer, porque detrás de cada número hay alguien que no volvió. Al llegar a la adultez, su vida ya estaba marcada por todo lo que había vivido. Consiguió lo que pudo: un pequeño puesto de tamales, nada estable, nada seguro, pero suficiente para sobrevivir. Sin embargo, el pasado nunca se fue. Seguía ahí, en su forma de pensar, en su manera de ver a las personas. Ya no las veía como conexiones, las veía como obstáculos o como recursos. Y entonces llegó el momento que lo cambió todo: una pérdida, un golpe final que terminó de apagar lo poco que quedaba dentro de ella. Después de eso, ya no había miedo, ya no había empatía. Cuando el dinero dejó de alcanzar, cuando el negocio comenzó a caer, cuando la desesperación regresó, Anabel no reaccionó como cualquiera, porque ella ya no era como cualquiera. El primer acto no fue impulso, fue decisión. Dicen que su forma de atraer a las personas no era con fuerza, era con algo mucho más simple: confianza. Aparecía siempre de noche, cuando la gente ya estaba cansada, con hambre y sin muchas opciones. Su comida era barata, caliente y parecía casera, como si no hubiera ningún peligro. La mayoría de los que se acercaban eran personas solas, gente de paso o que nadie iba a buscar. Algunos aseguran que después de comer se sentían extraños, mareados, como si algo no estuviera bien. Y ahí es donde la historia se vuelve más oscura, porque dicen que algunos de ellos nunca regresaron. En México, hay historias que parecen inventadas, pero algunas son completamente reales. En 2007, en la Ciudad de México, la policía llegó a un departamento común, después de una denuncia.
Nadie esperaba lo que iban a encontrar adentro. Restos humanos, en la cocina, señales claras de que no solo había ocurrido un asesinato, sino algo mucho más perturbador. El responsable fue identificado como José Luis Calva Cepeda, un hombre que llevaba una vida aparentemente normal, pero que en secreto había cruzado un límite que pocos pueden imaginar. Aunque muchos rumores hablan de comida vendida en la calle, la realidad es otra. Esto nunca salió de ese departamento. Encontraron partes del cuerpo preparadas, junto con utensilios y evidencia de que había consumido carne humana. No era un rumor, no era una historia de internet, era un caso real, documentado por las autoridades. Es una persona demasiado posesiva. Nunca vendió esa carne. Todo ocurrió dentro de ese departamento. Y por eso, la prensa lo llamó el caníbal de la Guerrero. Pero hablemos de su infancia. No se sabe todo, pero sí que creció en un entorno difícil, con abandono y aislamiento. No tenía papá, pero su mamá lo obligaba a decirle papá a cada hombre que su madre salía. Algunos dicen que desde joven ya mostraba señales de algo que no estaba bien. Calva Cepeda se hizo asiduo lector de libros de santería y satanismo, así como a películas de temática sangrienta. En 2007, José Luis comenzó a frecuentar una farmacia de medicamentos similares cercana a su domicilio. En ese lugar conoció a Alejandra Galeana Garavito, mujer de 32 años y madre de 2 hijos, que había fracasado en su matrimonio con Ignacio Macías. Es una persona demasiado posesiva, mayor que ella. Es una persona demasiado posesiva, mayor que ella. Alejandra era una persona demasiado alegre, era extrovertida. Y como que esto no le gustaba al señor. De hecho, este señor le lleva 8 años a mi hermana. En 2007, dentro de un departamento en la colonia Guerrero, ocurrió algo que nadie esperaba. José Luis Calva Cepeda estaba con su pareja cuando una discusión se salió de control. La violencia escaló hasta que la asesinó, dentro del mismo lugar. Pero lo más perturbador no fue el crimen en sí, sino lo que hizo después. En lugar de huir o intentar ocultarlo, se quedó ahí durante horas. Desmembró el cuerpo dentro del departamento. Partes fueron llevadas a la cocina, donde las autoridades encontraron evidencia clara de manipulación y consumo. Había utensilios, restos y señales que confirmaban que no se trataba de un acto común. Todo ocurrió en silencio, detrás de una puerta cerrada, en un lugar donde nadie sospechaba nada, hasta que una denuncia hizo que la policía entrara, y lo que encontraron convirtió ese caso en uno de los más perturbadores en la historia reciente de México. Después del crimen, la policía entró al departamento y confirmó lo peor. Fue detenido e interrogado, pero días después apareció sin vida en su celda. Y así, el caso terminó, sin que se pudiera entender completamente qué pasaba por su mente. Comenta sobre qué quisieras que investigáramos. No olvides darle like, suscríbete y compartirlo. K-Dark, el lado oscuro del planeta.